Queridos amigos, feliz sábado. Hoy estamos en sábado. Queremos dar la bienvenida a todos, hermanos. Vamos a estar viendo nuestra lección, la lección 12 de nuestra escuela, el estudio de la escuela sabática. Y vamos a ver el Esther y Mardoqueo. Linda lección, hermanos, ¿verdad? Es que les invitamos, hermanos, a que nos acompañen durante el transcurso de esta semana. Me acompaña mi amigo y pastor Clemente Magallanes. Hermano Magallanes, bienvenidos. Pastor Raúl, muchas gracias por esta invitación. Feliz sábado, queridos hermanos. Pues el día de hoy vamos a ver la lección número 12, Esther y Mardoqueo. Esperamos que sea de grande beneficio para cada uno de nosotros, ¿verdad, pastor? Amén. Hoy es tremenda lección, pastor. Mientras estudiábamos, miraba cómo Dios usa a las personas cuando uno se pone en las manos del Señor. Pero para entrar de lleno, queridos hermanos, les pedimos que nos acompañen. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos das de poder venir y compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos, Padre Santo. Pedimos y rogamos que tú nos acompañes, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Denos gracia para poder hablar correctamente, Padre Santo. Denos sabiduría, Señor, para que lo que vamos a hablar sea conforme a tu palabra y a la luz de tu palabra. Pedimos, Señor, que prepares el corazón, la mente de cada uno de nuestros hermanos que nos van a estar acompañando durante el transcurso de esta semana, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y ponerla por obra tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pastor, sé que le dimos la bienvenida, pero interesante la lección de hoy, ¿verdad, pastor? Esther. Muy interesante, sí, así es. Y Mardoqueo. Esther y Mardoqueo. Pero quisiera que nos acompañaran al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al versículo 12. Interesante que dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus Dios. Y dijo el rey a Aspernas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se preparasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a retenernos un poquito en el versículo 7. Hermano Gilbert, déjenos ahí, por favor. Pastor, podemos ver cómo les cambiaron el nombre. Sí, es interesante, ¿verdad? Y cómo después del exilio de Babilonia, que fue a llevarse a estos jóvenes, el rey Nabucodonosor les cambió los nombres
por decir Daniel, que su significado es juez para Dios, pero se le puso el nombre Belsasar, que es príncipe de Bel. Ananías, don del Señor, que es su significado, fue cambiado por Cedrac, siervo de Sin, dios de la luna. Misael, quien es lo que Dios es, fue cambiado a Mesac, que su significado es quién es lo que es Aku. Aku era el equivalente sumerio de Dios de la luna, Sin. Y Azarías, a quien Jehová ayuda, era su significado, y fue cambiado a Abednego, siervo de Nebo. Todo eso está en el capítulo de Daniel 1 al 7. Pero vamos a continuar con el versículo 8 hasta terminar hasta el 12 y de ahorita continuamos con nuestra lección. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Vemos ahí, pastor, la gracia del Señor. El jefe de los eunucos preocupados porque él pensaba que con las legumbres que les estaba dando se iban a poner más delgados. Aquí me llama mucho la atención, hermano Raúl, pastor Raúl, acerca de, para Daniel y sus amigos, todo cambió en el año 605 antes de Cristo. Estos jóvenes del linaje real judío fueron llevados a Babilonia para ser convertidos en súbditos leales del imperio de Babilonia. Pero aquí me llama la atención mucho que fueron separados de sus familias. Pero aún así, siendo separados, ellos ya tenían todo su llevar porque Babilonia sabían que eran adoradores de dioses extranjeros, pero ellos ya, como dice la palabra, dice: instruye el niño en su camino y cuando sea grande no se separará de él. Así que ellos estaban preparados para confrontar esa lucha que iban a llevar en Babilonia. Sí, pastor, ¿por qué empezamos con Daniel? Porque nuestra lección vamos a basarla en Daniel. Sé que habla de Esther y Mardoqueo, pero estamos viendo el gran ejemplo que Daniel y sus amigos hicieron y confiaron en el Señor. Por eso empezamos con ese versículo bíblico. Pero miren, la lección 12 para el sábado, está hablando de Esther y Mardoqueo. Dice que uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato del ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Esther. Por milenios se ha escrito mucho sobre el libro y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim, basada en Esther capítulo 9, versículo 26 al 31. Esther y su pariente Mardoqueo eran judíos y que vivían en la capital del imperio persa, Susa. Por alguna razón, a diferencia de otros judíos que habían regresado a Judá, ellos junto con otros se quedaron en la tierra de su cautiverio. Entonces, por una serie de providencias, Esther se convierte en reina. Interesante, ¿no? Interesante lo que dice la escuela sabática. Dice: y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor
ante él que todas las doncellas y puso la corona real en su cabeza y la declaró reina en lugar de Vesti. Esther capítulo 2 versículo 17. Vemos que cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios puede hacer grandes cosas con los seres humanos. Sabíamos que Esther y Mardoqueo no eran paganos, ellos temían del Señor, ¿verdad, Pastor Magallanes? Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice que los cristianos, esto se encuentra en los lugares celestiales, página 669. Dice, los cristianos son joyas de Cristo, existen para resplandecer brillante por Él, prodigando la luz de su belleza. Su esplendor depende del pulimiento que reciben. Pueden elegir ser fruñidos, permanecer sin serlo. Pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del Señor tiene que someterse al proceso refinador. Sin el pulimiento que el Señor da, no pueden reflejar más luz que la de un furgirro común. El obrero divino gusta poco tiempo en material inútil. Únicamente pule las joyas preciosas según la semejanza de un palacio, labrado con ahincos todos los cantos ásperos. Este proceso es severo y penoso, hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente en la experiencia que el hombre en su insuficiencia propia ha considerado como completa y elimina el soberbecimiento del carácter. Devasta con empuño la superficie sobrante y poniendo la piedra en las ruedas pulidoras, la aprieta estrechamente para que toda aspereza pueda ser consumida. Entonces lleva la joya hasta la luz. El maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la declara digna de ocupar un lugar en su cofre. Vemos, pastor, cómo Dios usó a Mardoqueo y usó a Esther. Y así Dios puede usarnos hoy, pastor, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Dios puede hacer grandes cosas. Por eso interesante el título de la lección, Esther y Mardoqueo. Me llama mucho la atención, Pastor Raúl, cómo hay una grande similitud entre el libro de Daniel, los 3 hebreos, y Esther también. Hay una similitud que yo creo que en el transcurso de esta lección los vamos a ir identificando, porque me llama mucho la atención que ellos fueron llevados y separados de su familia. Número 1, Daniel y sus amigos. Se les dieron nombres de dioses babilónicos también, pero también fueron educados en la cultura de las leyes de Babilonia. Es algo importante eso que lo vamos a ir viendo en el transcurso, pero también se les cambió la alimentación. Como dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero en el libro de Esther, también Esther manda a hacer ayuno. Sí. Fíjese que ahí hay una similitud bien tremenda, ¿verdad? Pero me llama también, dice que era para Daniel y sus amigos, era fácil servir a Dios en un lugar donde todos adoraban correctamente y obedecían su ley. Eso era antes de ser llevados a Babilonia, pero ahora en Babilonia, sin embargo, podían ser obligados a tomar alimentos impuros, que es de lo que se trata Daniel 1:8, que ellos propusieron, ¿verdad? Porque imagínense la alimentación que iban a llevarse ahí. Dice que curiosamente los que quedaron en Jerusalén fueron infieles. Allí hay un versículo en Ezequiel 8:10 al 16. Ezequiel 8:16. Entonces nos los puede poner el hermano. Ezequiel 8:10 al 16. Miren lo que dice, cómo la mayoría a viceversa de los 3 amigos de Daniel, varios en Jerusalén fueron infieles a Dios. Sin en cambio, Daniel y sus amigos no
adoraron a dioses diferentes. Mientras buscan el versículo, dice que mientras que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles, ¿a qué se debió esta diferencia entre Ezequiel 8, 10 al 16? Mire, hermano, mire lo que dice la sierva del Señor, continuando con lo que se está diciendo, pastor. Mire lo que dice la sierva del Señor en el discurso maestro de Jesucristo, página 99 y página 100. Dice: en su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como una bendición más grande que nuestra vida. En nuestro caminar con el Señor, queridos hermanos, vamos a encontrar oposición de parte de Satanás. Pero dice el Señor que todos esos tropiezos, todas esas contradicciones que vamos a encontrar, Dios las usa y las convierte en bendición para nosotros y para aquellos, pastor, que no conocen del Señor. Cuando el Señor permitió que fueran prisioneros Ester y Mardoqueo, lo llevó con un propósito. Durante el transcurso de esta lección vamos a estar viendo cómo Dios los usó grandemente, hermano, y cómo Dios puede usarnos hoy día a todo aquel que nos ponemos en las manos del Señor, pastor. Así sea. Porque el Dios que conocía a Mardoqueo, Ester, Daniel y sus amigos es el mismo Dios hoy día, y Él no ha cambiado, pastor. Sin duda es el mismo Dios hasta para nosotros, no solamente para Daniel y Ester y Mardoqueo, sino para nosotros. Y Él requiere de lo mismo, la misma obediencia que Daniel y sus amigos la hicieron, es también para nosotros. Pero también la misma firmeza de Ester y Mardoqueo, que permanecieron firmes ante todas las amenazas de los medos y los persas. Aún su fidelidad hacia Dios quedó intacta, pura. Y yo creo que en este último tiempo también se requiere de hombres valientes y mujeres valientes que tengan en sí ese querer como era hacer la voluntad de Dios. ¿Qué piensa usted, pastor? Sí, pastor, eso es verdad, pastor. Mire lo que sigue, lo que continúa diciendo la sierva del Señor en el discurso maestro de Jesucristo. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrelleva valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. En el alma que resiste la tentación, mediante el poder divino, revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Interesante, pastor, que todo lo que nos pasa es para bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad, pastor? Sin duda, en el transcurso de la siguiente lección vamos a estar mirando cómo el rey, ¿verdad?, mandó hacer una estatua para que todo el mundo la adorase. Pero increíblemente los 3 amigos de Daniel no doblaron rodilla ante esa estatua y quedaron firmes. Y hay una similitud también en el libro de Ester, ¿verdad?, que la vamos a ir viendo en el transcurso de esta lección. Es verdad, pastor. Es verdad que nuestra primera lección nos enseña bastante, pastor. Y se trata de la fe. Podemos ver cómo las doncellas que servían a esta Ester ayunaron juntamente con Ester. Así es. Mardoqueo. Y cuando hicieron todo esto, cómo Dios les prosperó, Dios les ayudó. Y dice que muchos de los judíos o mucha de la gente que estaba a su alrededor se convirtieron por esa fe de aquellas personas. Entonces, pastor, si alguien nos está mirando y está pasando por etapas difíciles, por tentaciones, por pruebas, quiero decirle que Dios está con usted, querido hermano, querida hermana. No fallezca, vaya a los pies de Cristo Jesús y ponga en primer lugar a Dios y pide la ayuda al Señor. Él dice que cuando manda la prueba, también manda la salida.
durante nuestro caminar con el Señor, queridos hermanos, vamos a tener muchas luchas, muchas pruebas, muchas aflicciones, pero el Señor dijo, en este mundo aflicciones tendrán, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, mis queridos amigos, sigan perseverando en la palabra de Dios. Pongan a Dios en primer lugar y dejen que el Señor los pula y que haga de ustedes una joya preciosa, que Dios permita que nosotros podamos ser un instrumento en sus manos. Que el Señor les bendiga ricamente y espero que nos acompañen con nuestra siguiente lección para mañana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.